Amigos latinos, ¿cómo están? Les saludo, soy María Rodríguez, me dedico a ayudar a personas que tienen lesiones o accidentes graves, cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de accidente, lesiones o accidentes en el trabajo, en la carretera, choques de autos, si te atropellaron, si te caíste, accidentes de motocicleta, bicicleta, cualquier tipo de lesión o accidente que te haya causado una lesión grave en tu cuerpo. Mi teléfono es 669-342-8115, yo misma te voy a contestar, llámame si tienes lesiones graves en tu cuerpo y si todavía no tienes un abogado. El día de hoy voy a hacer un tutorial sobre qué hacer cuando tienes un accidente en el trabajo, pero especialmente en los sitios de la construcción. Cuando hay una construcción, generalmente hay varias compañías trabajando en la misma construcción. Por ejemplo, está la compañía de los carpinteros, la compañía de la tabla roca, la compañía de los soldadores de las vigas, la compañía de los pintores, y hay muchísimas compañías trabajando al mismo tiempo ahí haciéndose bolas en un sitio de construcción. Cuando hay, por ejemplo, un edificio o en una casa que la están haciendo, pues todo el mundo se hace bolas, ¿no? Está la grúa y los que traen, por ejemplo, no sé, los tractores. Entonces son diferentes compañías y esto provoca serios accidentes que causan lesiones gravísimas en el cuerpo de las personas que están en la construcción. Así que si tú eres una de esas personas, si tuviste un accidente en la construcción y ese accidente fue causado por una tercera persona, o sea, por culpa de otra compañía o por otra persona de otra compañía, quiero que sepas que generalmente tienes derecho a una compensación doble. Cuando tú tienes una lesión en el trabajo, eso quiere decir que generalmente la regla es que tienes un caso de workers' compensation. O sea, si tú tienes un accidente en el trabajo, pues eso se considera un caso de workers' compensation y tienes derecho a una compensación dependiendo de tu daño permanente que tengas en tu cuerpo causado por ese accidente en el trabajo, ¿ok? Pero si ese accidente fue causado por otra cosa, persona o otra compañía diferente que la tuya, posiblemente tengas derecho a una segunda compensación, y esto muy pocas personas lo saben. Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy parte de la compañía de pintores y yo estoy en una escalera, en un segundo piso, y yo me caigo a causa de que había unos cables en la azotea, por ejemplo, que dejaron los electricistas de la compañía de los electricistas, los dejaron ahí, y yo ya había dicho, y mi supervisor ya había dicho que por favor no dejaran tirados los cables porque iba a haber un accidente, y como ellos no hicieron caso, yo me subí a la escalera, después me subí al techo y me tropecé con esos cables que dejó la compañía de los electricistas, y entonces me caí hasta el piso y tengo lesiones graves en mi cuerpo. Eso es lo que yo eso es lo que yo les quiero hablar en este video, ¿ok? Muchas personas no saben que culpar a la otra o encontrar la evidencia que culpa a la otra compañía puede serles de mucho beneficio porque pueden obtener una compensación doble. Una generalmente es por su caso de workers' compensation y otra generalmente es por su caso de personal injury. En este caso tendrías que tener dos abogados diferentes, ¿ok? Recuerden la regla siempre: cuando tengan un accidente o lesión de trabajo o cualquier tipo de lesión o accidente, siempre tienen que tener un abogado. Una recomendación mía: siempre les digo, por favor, no firmen documentos con abogados en las ambulancias o los paramédicos o abogados que se dicen ser abogados en los hospitales, que van a los hospitales sin que ustedes los llamen. Esos abogados generalmente son fraudes, son abogados mentirosos, tramposos, que a lo mejor son de parte de la aseguradora y que solamente quieren hacerlos firmar documentos para arruinar su caso. Por favor, no caigan en estas trampas. Sí tienen que tener un abogado desde el primer día del accidente, pero que sea un abogado que ustedes busquen, que ustedes hagan su investigación y que ustedes vean en internet, que sea un abogado legítimo, que tenga oficina cerca de donde ustedes viven, que ustedes lo vean, que ustedes hablen con él, que sea un abogado que les dé su celular personal, que además vean sus reviews, sus comentarios en internet de otras personas que ya han estado con ese abogado, que digan cosas positivas de ese abogado. Tengan mucho cuidado a quién contratan. Por favor, por ningún motivo firmen documentos en los hospitales con abogados que llegan con ustedes sin que ustedes se lo hayan solicitado. Esos generalmente son fraudes y solamente quieren arruinar su caso. Siempre tengan su propio abogado y no firmen absolutamente nada que su abogado no autorice, ¿ok? Bueno, entonces seguimos. Recuerden que les estoy explicando que tienen que tener en ese caso dos tipos de abogados. Un abogado que sea especializado en workers' compensation y otro abogado que se enfoque únicamente en casos de personal injury. ¿Por qué?
Muchas personas escogen abogados que hacen, como decimos en México, chile, mole y pozole, que hacen de todo, y eso no puede ser bueno. Generalmente un abogado o se dedica a personal injury o se dedica a workers' compensation. Entonces fíjense que sean abogados que se dediquen exactamente a eso. Por ejemplo, hay veces que me dicen, María, es que yo estoy con un abogado que me está llevando mi trámite de asilo o de inmigración y lo voy a contratar a él. Por favor, no lo hagan. Ese abogado no sabe seguramente cómo hacer casos de workers' compensation, de accidentes de trabajo o accidentes civiles, accidentes personales. Tienen que contratar a un abogado que sepa hacer ese tipo de casos. Luego también me dice gente, no, es que un abogado que me está llevando mi divorcio también me va a llevar este caso. Por favor, no lo hagan. Es como si yo tuviera dolor de panza y voy al dentista a que me cure un dolor de panza. Pues no. Tiene que ser alguien especializado, que se enfoque a ese tipo de casos, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, si ustedes tienen un accidente en un sitio de construcción y ese accidente fue causado por otra compañía que no es la suya o por otra persona que trabaja para otra compañía o por otra cosa, algún material que dejaron ahí tirado o que dejaron caerles un material del techo, algo que les causó el accidente que fue de parte de otra compañía, ustedes generalmente pueden tener una compensación de dinero grande, doble, una compensación dependiendo del daño permanente que tú tengas por parte de Workers' Compensation, simplemente porque tú tuviste un accidente de trabajo y listo. Eso es lo que tiene que probar ese abogado. Y el otro abogado va a tener que probar que la culpa fue de la otra compañía, ¿ok? Tuve también un caso de una persona que era un operador de grúas y otra grúa que estaba ahí también operando, bueno, otro tractor, él era el operador de grúas y el otro tractor le chocó y entonces esa grúa se volteó y él tuvo un grave accidente. La culpa fue del tractor de la otra compañía. Tuve también otro caso de una persona que era un operador de elevadores industriales, donde se mete la maquinaria y con ese elevador se sube la maquinaria muy alto a muchas alturas en un edificio, y una persona se metió con un material de construcción dentro del elevador y la persona del elevador prensó con el elevador y con la máquina que estaba dentro del elevador a esta persona y casi la mata. Entonces, estos son accidentes que suceden en un sitio de construcción a causa de personas o maquinaria de otra compañía. Les voy a decir qué hacer en ese tipo de casos. Bueno, número 1, llamen al 911 para que atiendan sus lesiones y haya evidencia de que esas lesiones que tú tienes en tu cuerpo fueron causados por esa persona o por ese tractor o maquinaria de la otra compañía. Número 2, muy importante, fíjate que se haga un incident report, ¿ok? Un reporte de incidente, así se llama. Y en el estado de California, los contratistas generales, el contratista general o el supervisor de la obra, tiene por ley que estar obligado a hacer un incident report, ¿okay? Un reporte de incidente de lo que pasó y decir por escrito qué fue lo que pasó exactamente, cuándo, cómo pasó, qué lesiones causó y quién y cómo fue causada ese accidente. Muy importante para que ustedes tengan una prueba por escrito de cómo pasó el accidente y que fue culpa de esa otra persona o compañía. Número 3, que haya testigos. Es muy importante, si ustedes tienen testigos, que digan que esa otra compañía o esa otra persona de esa compañía tuvo la culpa, y más aún si ya se había avisado de que había un mal funcionamiento de ese tractor o esa maquinaria y no hicieron caso para repararla, o si ustedes ya habían dado aviso de que la otra compañía había estado haciendo algo indebido o negligente que iba a causar un accidente, ya ustedes lo habían reportado y nadie hizo caso. Aún más muy importante tener esa prueba de ese reporte que se hizo avisando y que como ellos no hicieron caso de ese reporte, pues se causó el accidente. Eso también es muy importante tenerlo. También es muy importante que llamen a Cal OSHA. Cal OSHA es la institución en California que regula como la seguridad de los trabajadores, que tengan su equipo de seguridad, que todo se haga conforme a las reglas de California, y que cuando hay un accidente grave que causa daños graves en el cuerpo de un trabajador, pues Cal OSHA tiene que ir y investigar qué pasó. Es muy, muy importante que se haga este reporte para que también haya evidencia de que hubo
negligencia de alguien y que a causa de esa negligencia se causó ese accidente, ¿ok? Bueno, amigos, y hasta aquí llega este video. Ojalá que les haya gustado y ojalá que les sirva, que les sea de gran utilidad. Por favor, comparte este video para que más personas puedan tener esta información, y si hay alguna persona por ahí que esté lesionada o que tenga algún accidente, que me pueda llamar de inmediato para solicitar ayuda. Hay muchas personas que no saben qué hacer, que tienen muchísimas preguntas, que están angustiadas, que no saben quién va a pagar los gastos del hospital, que no saben quién va a pagar la renta, quién va a pagar si los van a correr. Si están preocupados por su estatus migratorio. Por favor, compartan este video para que le llegue a más personas que tengan lesiones y accidentes graves. Recuerda que yo nada más puedo ayudar en casos de lesión o accidente, así que únicamente llámame si tienes una lesión grave en tu cuerpo, y número 2, si todavía no tienes un abogado, entonces sí me puedes llamar si estás lesionado y si todavía no tienes un abogado. Por favor, llámame de inmediato, puedo contestar todas tus preguntas de manera gratuita. Mi teléfono es 669-342-8115. Soy María Rodríguez, yo misma te voy a contestar. Por favor, comparte este video para que le llegue a más personas que puedan necesitar mi ayuda.